Bien, buen día. Vamos a trabajar sobre la cuarta clase de metodología, segunda clase de este apunte que hemos iniciado, de metodología del entrenamiento de la fuerza. Repasemos, los métodos están pensados para desarrollar las vías de desarrollo de la fuerza, la hipertrofia y la coordinación. No olviden que los métodos influyen sobre ambas, o sea que no se olviden de sus primeros apuntes. Cuando alguien entrena y desarrolla un proceso, influye sobre biología en el alumno. En lo que se refiere a fuerza, al aparato locomotor, más específicamente en el músculo. Por lo tanto, lo puede hipertrofiar a nivel miofibrilar o sarcoplasmático, un método, y también influye en la relación del sistema nervioso con el propio músculo, sería reclutamiento, sumación y sincronización, coordinación intra, y también con la relación que hay entre el músculo agonista con su antagonista, la coordinación intermuscular. Cuando los metodólogos desarrollan métodos, siempre lo hacen en relación a la manifestación que quieren entrenar. O sea, los metodólogos para poder entrenar la fuerza la han clasificado de acuerdo a su forma de manifestarse. Por eso tenemos métodos que van a desarrollar la fuerza máxima. Dentro de la fuerza potencia tenemos índice de manifestación de la fuerza explosiva, elástico explosiva y fuerza reactiva. Tenemos métodos para cada una de ellas. Y también para entrenar la resistencia a la fuerza. Es muy importante repasar de que si bien un método tiene efecto específico, siempre influye de manera directa o indirecta, en menor o mayor medida, en otras manifestaciones de la fuerza. No olviden que somos un sistema. Es muy difícil que una adaptación sea solamente específica. Normalmente conlleva una adaptación inespecífica. Empezamos la clase pasada a explicar los métodos que desarrollan la fuerza máxima de tipo concéntrica, ya que también hay métodos para la excéntrica y para la isométrica. Y dentro de los métodos de fuerza máxima concéntrica, dijimos que teníamos métodos planos, métodos de pirámides, concéntricos puros, contraste, potencia de ejecución, y que dentro de los planos, que son los que empezamos a ver, tenemos los de cargas altas, los de cargas medias y los de cargas bajas. ¿Con cuáles empezamos? Con los métodos de cargas altas. Empezamos a trabajar con el método de intensidades máximas 1, que es al que le dedicamos mayor cantidad de tiempo, porque es el que nos explica conceptualmente qué es un método, que es un procedimiento, que es una combinación de variables y componentes sacadas del laboratorio, de investigación directa del músculo, a través de elementos electromiógrafos, fundamentalmente, para medir la intensidad con la que se desarrolla cada trabajo. Se hacen máquinas isocinéticas, les conté, y también se mapea el cerebro y se practican tomografías por emisión de positrones para analizar fundamentalmente efectos que se producen en todo el sistema cuando un alumno aplica un método. Por eso el método se hace sobre las variables del entrenamiento. Cuando hablamos de variables, vamos aquí, hablamos de intensidad, de repetición por serie, y de series y de pausas. Y también los componentes, dice. Los componentes, ¿se acuerdan? Eran tipos de ejercicio, la velocidad de ejecución, aquí está la velocidad de ejecución, tipos de ejercicios, y las intensidades, tanto máximas absolutas como máximas relativas y intensidades medias. A la vez, todos los métodos nos dicen el carácter del esfuerzo, o sea, la influencia del volumen sobre el rendimiento, los efectos principales, o sea, las consecuencias que produce el método, tanto en la fisiología como en la anatomía, y que se relacionan específicamente con el carácter del esfuerzo. Y obviamente, como les conté también, el metodólogo nos plantea observaciones, que son las repercusiones y consecuencias que tienen los métodos en todo el organismo humano, y lo que el metodólogo aconseja o no desarrollar o combinar. Les dije, habíamos empezado con el método de intensidades máximas 1, esto es lo que tuvieron en el trabajo práctico. No olviden que estas clases son para dar algunos ejemplos y para enseñarles a leer un método. Yo relaciono los apuntes de metodología en entrenamiento con los códigos o el vademecum de un médico, los códigos del derecho para un abogado, les decía,
que no es que hay que saberlos de memoria propiamente dichos, si bien hay que entenderlos, hay que estudiarlos, lo más importante es aplicarlos. Y en un método pasa eso. Normalmente cuando uno elige un método, corre el riesgo de elegir siempre por lo que quiero lograr, o sea, por el efecto. Por ejemplo, si yo tengo un alumno o una alumna que no quieren una gran hipertrofia, pero que quieren ser fuertes, entonces digo, este es el método ideal. ¿Por qué? Y porque incrementa la fuerza máxima en los factores nerviosos. Y aquí está, no hay una hipertrofia apreciable, o sea que sería que es un tipo de hipertrofia que es bien proteica, o sea, miofibrilar. Me doy cuenta de eso por la intensidad, 90-100%. Poco volumen, 4 series de 3, 5 series de 3 es lo máximo para hacer. O sea, entre 12 y 18 repeticiones serían las que haría. Tengo un buen nivel de descanso. Se ejecuta a un nivel máximo explosivo y eso mejora la coordinación intramuscular, reduce inhibiciones del sistema nervioso, memoriza los cambios, reduce el déficit de fuerza e incrementa de manera sustancial la cantidad de miofibrillas, con lo cual el músculo tiene una gran potencial de fuerza. Y a la vez el hecho de que no haya una hipertrofia muy visible, significa que los sarcómeros se acomodan en serie y no en paralelo de las proteínas miofibrilares. O sea que es un método ideal. Hay un pequeño problema, que está aquí en las observaciones. No se debe emplear con deportistas principiantes porque presenta riesgo de lesiones, si no hay una preparación previa adecuada, dice la pregunta. Yo les diría que si bien un alumno entrena siempre por efectos, o sea, por el resultado, la aplicación de métodos, cuando tengan alumnos, la hagan más bien por las observaciones, o sea, las limitaciones que el metodólogo plantea a la hora de armar el plan. Bien, no solamente les había pedido que trabajen sobre intensidades máximas 1, que es el método que vimos, sino que leyeran, relacionaran con el otro método, que es el de intensidades máximas 2. Antes de empezar con este método, que es el nuevo, voy a aclarar en esta presentación, introducción de clase, de que no olviden que estas clases enseñan a aplicar el método. O sea que leo con ustedes, lo analizamos, lo que está en su pizarrón en este momento es lo mismo que tienen ustedes en el apunte, en este caso, porque lo que busco es explicar y que encuentren el sentido útil para la práctica del apunte. ¿Sí? Después lo estudian, después lo tienen. Uno no planifica delante del alumno, planifica solo en su casa. O sea que lo que me ayuda a planificar es entender bien un método y saber aplicarlo de acuerdo al alumno que tengo. Insisto que eso, más allá de entender el efecto, es aplicar cómo puedo combinar un método para lograr el objetivo que tiene específicamente el alumno que estoy entrenando en este momento. Dicho lo cual, empezamos a explicar el método de intensidades máximas 2, que es el segundo método más intenso que tiene. Repasemos: el entrenamiento de la fuerza máxima concéntrica. Como se darán cuenta, las intensidades bajan. Si bien es un método intenso, es mucho menos intenso que el método de intensidades máximas 1, que trabaja donde termina este, empieza el otro, ¿no? O sea, la intensidad aproximada aquí es entre el 85 y el 90. En laboratorio se evidencia de que la intensidad máxima pura, o sea, lo que llamamos la predominancia del anabolismo de las proteínas miofibrilares, se dan con estos dos métodos. Entre el 85 y el 100%, sería la suma de este método y el otro, es donde se da de manera más específica la hipertrofia miofibrilar. Por eso los autores le llaman la fuerza máxima pura también. ¿Por qué? Y porque es la que aumenta el potencial de fuerza. No olviden que la hipertrofia sarcoplasmática aumenta la sección transversal del músculo, pero no aumenta el potencial de fuerza. Es más, perdemos porque por dilución se diluyen las proteínas contráctiles cuando uno entrena específicamente la hipertrofia sarcoplasmática. Este método tiene una particularidad a nivel de volumen, porque también tiene más volumen, aunque no tanto más. Esto es muy particular, porque este método
desde el punto de vista del aparato locomotor, a lo que llamamos el fallo mecánico, cuando en fuerza utilizamos todas las sustancias químicas del músculo y el músculo tiene que parar de hacer la fuerza porque no tiene más sustancia química, se llama fallo metabólico. El metabolismo son todas las reacciones químicas que ocurren dentro de cada célula. Significa que fallo metabólico es cuando el alumno ya no tiene más sustancias químicas para producir el efecto, el ejercicio. En cambio, el alumno se podría cansar, o sea, el aparato locomotor podría cansarse antes, no olviden ligamentos, huesos, tendones, se podrían cansar antes que el músculo, a lo cual le llamamos fallo mecánico. En el entrenamiento de la fuerza deportiva, la ciencia del entrenamiento, el fallo que se busca es el metabólico. El fallo mecánico se evita, es al revés, porque no hay evidencia científica de que ante un fallo mecánico los componentes anatómicos de lo que sería el aparato locomotor supercompensen. Las evidencias tienden a llevarnos a que se atrofien, no que supercompensan, mejoran. Cuando un músculo falla, el desgaste, ese shock que le producimos, produce una recuperación y una restitución ampliada, o sea, una supercompensación. El mecanismo de Selye no se da de manera tan efectiva en todo el aparato locomotor a la vez. Sí de a uno, por ejemplo, si yo estimulo un hueso, el hueso también se cataboliza, choquea y anaboliza. Si lo hago con el ligamento también, con el tendón también. Pero cuando vimos locomoción humana y movimiento aprendimos algo. Y es que el aparato locomotor tiene partes y que no todas las partes se estimulan igual. Por ejemplo, una articulación se estimula con movimientos. Pero si ustedes a ese movimiento le ponen sobrecarga, dejan de estimular predominantemente a la articulación y empiezan a estimular, por ejemplo, al ligamento, si es que la movilidad se da con amplitud de recorrido, al tendón, si se localiza con el hueso, y si la carga es media alta, o sea, arriba del 60%, el músculo. ¿Sí? O sea que no hay estímulo que estimule a todo el aparato locomotor. Sí hay estímulos para el tendón, sí para el ligamento, que se hace con estiramientos, sí para el tendón con el músculo, que es la unión del hueso con el músculo, el tendón. Eso sí, tiene estímulos específicos. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta lo que es el fallo mecánico, o sea, cuando el alumno no puede seguir haciendo el ejercicio, pero por lo que falla es el aparato locomotor. En entrenamiento lo evitamos. Trabajamos obviamente con el fallo metabólico. Les decía, fíjense ustedes que el método de intensidades máximas 2 termina donde este empieza, 90, ¿ven? Por ciento. Y pasa lo mismo aquí con las repeticiones. Las repeticiones por serie van a aumentar. Este número, que es 8, es extraordinario por el hecho de que se utiliza con una repetición por serie al 100%. Solo lo tiene este método. Y normalmente usamos, les conté, una repetición con el ejercicio poliarticular, olímpico. Es casi exclusivo. O sea, nadie hace una sentadilla. Como mínimo hacemos 2 o 3 en sentadillas o en cargadas y en segundo tiempo, que son partes del poliarticular olímpico. Las repeticiones por serie son 3 en este método, ¿ven? 3 a 5. Y aquí empezamos en 4 a 5 series. Aquí quiero enseñar algo. La evidencia científica dice que el mínimo de repeticiones es 4 y el mínimo de series es 3. ¿Qué quiere decir? Que el volumen total mínimo que tiene este método es 12. 12 repeticiones. No olviden que el volumen es el tiempo en el que el músculo está bajo tensión. 12 repeticiones totales es lo mínimo. Voy a hacer hincapié en algo que no quiero que olviden nunca. La evidencia científica. Y ahora voy a explicar por qué digo esto. Porque si ustedes hacen 3 series de 3, por ejemplo, ¿por qué se puede dar? Cuando un alumno carga en la barra 90%, vamos a suponer que él está haciendo un ejercicio de press de hombro y sube una RM de 100 kilos. Cuando pongo en mis ejemplos 100 kilos de una RM es porque las cuentas todas son redondas, simplemente. Es una cuestión de simpleza. Entonces, si la 1RM de mi alumno es 100 kilos, y está trabajando con 90%, está trabajando con 90 kilos, ¿ven? Es redondo.
ese alumno como mínimo, para lograr los efectos de este método, va a trabajar con 3 repeticiones. No puede trabajar con 2 ni con 1, tiene que trabajar con 3. Y si trabaja con 4 es porque no es el 90%, es un poco menos, está más cerca del 85%. Por eso puede ser 4. No olviden que son inversamente proporcionales. Y la mínima cantidad de series que puede hacer es 4. O sea, no puede hacer 3. No puede hacer 3 por 3, 2 por 3. Podría hacer 5 por 3, ahí sí podría. Tiene que tener un muy buen nivel de recuperación. Ahora bien, presten atención a este concepto que quizás para los entrenadores es lo más difícil de comprender. Si un alumno trabaja con el 90%, o sea, con 90 kilos, la intensidad máxima absoluta es 90 kilos, en mi ejemplo, va a tener que hacer 3 repeticiones. Si mi alumno hace 2 repeticiones bien y hace una mal, bien, el método es fiable, o sea que todavía es posible seguirlo haciendo. Porque cuando dice carácter del esfuerzo, dice máximo número posible de repetición. En este caso yo propuse 3, por lo tanto serían 3 las máximas, o una menos, dice. O sea que podría ser 2. ¿Bien? Tiene viabilidad el método. Pero los entrenadores no solo nos tenemos que aprender las excepciones, tenemos que aprender también qué le pasa al alumno para poder solucionarlo. Fuerza suficiente tiene. ¿Por qué? Porque si no, no podría tener una RM de 100 kilos en un ejercicio, y si tiene 100 kilos de una RM, quiere decir que también puede trabajar a su 90%. La pregunta es, ¿por qué no puede hacer 3? Que es lo mínimo. Porque le falta capacidad de recuperarse intraesfuerzo. O sea que no le falta fuerza. Esto es lo que yo decía que a veces es complejo, porque cuando uno está en un gimnasio y un alumno no puede terminar un ejercicio, lo primero que se nos ocurre es que le falta fuerza. ¿Por qué? Si, ¿cómo se da la recuperación intraesfuerzo? Por irrigación sanguínea, o sea, irrigación sanguínea es la cantidad de sangre que le llega al músculo, que es donde vienen los nutrientes, que es lo que necesitamos para el anabolismo. Es como si, en vez de un músculo, estuviéramos hablando de una obra en construcción. Si el corralón no trae el material, el ingeniero, el maestro mayor de obra y los albañiles, los trabajadores, tienen que parar la obra. Si mi músculo puede generar la tensión, fuerza tiene, pero se tiene que recuperar. Y para recuperarse le hace falta que el material llegue, o sea que la sangre traiga los materiales. Para que el material llegue necesitamos que haya material, ¿no? Si el corralón no tiene, nunca me lo va a mandar. ¿Y quién es el corralón de mi músculo? El sistema digestivo. O sea, yo tengo que tener el nutriente en los depósitos o en la sangre. La glucosa, la proteína aminoácido y la glucosa, perdón, y la grasa, el ácido graso. Eso viene de la digestión de los alimentos y o está en el sistema de circulación, o sea, en la sangre, o lo tengo en los depósitos, pero lo tengo que tener en el corralón. Y eso es todo, no, también tiene que funcionar las hormonas, que son las que se encargan de que la célula produzca todos los efectos. Y ya está. No, para que el músculo se nutra, requiere de que los vasos sanguíneos puedan llevar la sangre, sobre todo los capilares, que están adentro del tejido. Y para eso requieren de que las elastinas no los aprieten, o sea que circule bien la sangre, y eso es flexibilidad. O sea que cuando un alumno en fuerza, que ya tiene una 1RM bien tomada, y que tiene que trabajar al 90%, y hace bien 2 de 3 repeticiones, el problema no es por fuerza, es anatómicamente porque le falta irrigación sanguínea, o porque le faltan nutrientes, o porque no tiene la capacidad, los vasos sanguíneos, de enviar el volumen de sangre. Y desde la capacidad motora le falta fuerza, perdón, no le falta fuerza, le falta o resistencia o flexibilidad. Lo que yo acabo de hacer recién es un análisis de por qué un alumno que tiene una 1RM en 100, con 90 kilos, no puede hacer el mínimo del método. Esto les enseña a ustedes que cuando un método, como en este caso intensidades máximas 2, pero podría ser cualquiera de todo lo que les voy a enseñar, no se realiza correctamente, no siempre es fuerza, a veces es otra capacidad motora.
En el gimnasio es muy común ver esto. ¿Por qué? Y porque el gimnasio es un ámbito donde el alumno solo va a hacer fuerza. O sea, ya sea porque tiene una rutina o porque tiene un instructor de sala de musculación, otras capacidades motoras no son estimuladas o entrenadas en la misma dimensión que la fuerza. Entonces, cuando el alumno falla en los métodos de fuerza, es muy común que sea porque no entrena las otras capacidades, por lo tanto, las otras potencialidades motrices. O sea que aproveché este método para enseñarles fallo metabólico, fallo mecánico, y que sepan analizar qué le pasa a un alumno cuando, después de haber hecho la 1RM, el porcentaje de carga que uno utiliza, en este caso el 90%, tiene que poder producir un mínimo de volumen, que en este caso está formado por 3 repeticiones mínimas y 4 series mínimas. ¿Qué ocurre? Si mi alumno no puede cumplir el carácter de esfuerzo con las variables y con la velocidad de ejecución, porque vamos a suponer que mi alumno al primer press de hombro lo hace en 4 segundos, al segundo lo hace en 4 segundos, pero al tercero lo hace en 6 segundos, quiere decir que ya no tiene una máxima ejecución máxima posible. O sea, no se cumple un componente. Por lo tanto, el efecto del método, por influencia negativa del carácter de esfuerzo, no se produce. O sea que para que se produzca un efecto, como es evidencia de laboratorio, se tiene que cumplir a la perfección todas las variables y todos los componentes. En su mínimo, al menos, como estábamos marcando recién. Que como es inversamente proporcional el volumen a la intensidad, a máxima intensidad, menor volumen. Bien, ¿qué efectos produce este método? Bueno, el autor no se gastó mucho en escribir, por lógica, dice que son semejantes al método anterior. ¿Qué significa que sean semejantes? Ustedes en su casa, obviamente, en este momento tienen el apunte. Lo que yo voy a decir lo pueden leer. Pero, ¿por qué decimos que el método de intensidades máximas 2, los efectos son semejantes? Porque el otro método, el de intensidades máximas 1, decía que incrementaba la fuerza por su impacto sobre factores nerviosos. Aquí también. ¿Por qué? Y, fíjense ustedes, impacto sobre factores nerviosos, decía este método. ¿Se acuerdan lo que significaba eso? Sin una hipertrofia apreciable. Significaba que había reclutamiento, sumación, sincronización y que había coordinación intermuscular por la velocidad de ejecución. Bueno, piensen, al usar la intensidad, no la más alta, pero alta intensidad, y al mover la carga a la máxima velocidad posible, los efectos son muy parecidos. Lo que sí, algunos son menos específicos y acentuados. Por ejemplo, no se da tanto el índice de manifestación de la fuerza. ¿Por qué? Porque no estoy trabajando una de las dos variables. En la coordinación intramuscular, ¿se acuerdan? Era reclutamiento, sumación y sincronización. Reclutamiento se da porque la intensidad es alta. Sumación se da porque la velocidad de ejecución es máxima posible. Pero al no haber explosión, como si había en el método anterior, explosión, ¿eh? Entonces no se da la sincronización. Aquí no se da la sincronización. Entonces, es menos acentuado y específico la coordinación intramuscular y por lo tanto también el índice de manifestación de la fuerza. ¿Eh? Es menos específico y también es menos acentuado. Después hay una reducción de inhibiciones y déficit de fuerza por el mismo efecto del índice de manifestación. En cambio, otros son más acusados, significa que tienen un efecto de una profundidad mayor. Por ejemplo, al haber mayor número de repeticiones por serie, la otra era 1 a 3 y aquí es de 3 a 5, hay una fuerza máxima mezclado con hipertrofia. Ahora, el sarcómero, sobre todo, cuando estamos cerca del 85%, o sea, cuando realizamos 5 repeticiones y entre 5 series, no en esta punta, en el 90%, donde la proteína miofibrilar se pone en serie, pero el 85% ya es dual, se podría decir.
O sea que de manera pareja tengo hipertrofias miofibrilares en serie y en paralelo. Ya no es exclusivamente en serie, como es entre el 90 y el 100. Por eso la hipertrofia aquí era una hipertrofia sin hipertrofia aparente. En cambio aquí ya empieza a asomar la hipertrofia, lo que llamamos el tono muscular. Entonces, si ustedes analizan, que es lo que yo les pido en los trabajos prácticos, los efectos, ¿por qué son semejantes al método anterior? Porque es un método de intensidades máximas también. ¿En qué es menos específico? Y en la índice de manifestación de fuerza, en la coordinación intra. ¿Por qué? Porque recluta y suma, pero no sincroniza. Entonces es menos específico. Y después reduce inhibiciones de fuerza y de índice de manifestación, porque no explota, porque no llega al 100% y porque es más voluminoso. Ahora, en otros es más acusado. Por ejemplo, al tener mayor cantidad de repeticiones totales, el otro llegábamos a 18 y este podríamos llegar a 20, 25, 22. 4 por 5 es 20. Podríamos llegar a 20, 22 y hasta 25 al 85%, hablando de repeticiones totales. Entonces la fuerza máxima se le suma la hipertrofia. O sea, hay una mezcla ahí de siempre miofibrilar, pero de serie con paralelo. Y eso daría mayor nivel de tono. Y las observaciones son las mismas, pero menos acusadas. O sea que no lo debo emplear con principiantes, aunque un principiante se adapta más fácilmente a ese método que a este método. Por eso es menos acusado. Y siempre se deberían combinar, solo que en vez de combinarlo con cargas ligeras, lo debería combinar con cargas medias. Y es un método que produce grandes niveles de estrés, sobre todo estrés psicológico. Métodos de intensidades máximas 2. Les pedí, sin esta clase, que los relacionaran en la clase número 1, pedí que los relacionaran para ver si eran capaces de deducir, lo leeré luego en sus respuestas, tal cual lo hice yo ahora, el análisis en relación a la anterior con la primera clase. O sea que hemos trabajado con lo que son los dos primeros métodos de intensidades altas, máximas 1 y máximas 2. Vamos a empezar con el primer método de carga ligera. Es un método cuyo efecto, el de repeticiones 1, es desarrollar de manera clara la fuerza máxima. ¿Sí? Las intensidades bajan, por eso es carga media, porque no es carga alta ni máxima, es carga media. Pero dentro de los tres métodos que desarrollan la máxima de cargas medias, es uno de los métodos más ricos que tenemos. No olviden que en el teórico aprendimos que uno de los objetivos del entrenador es enseñarle al sistema nervioso a reclutar, sumar y sincronizar unidades motoras y enseñar la coordinación neuromuscular al sistema nervioso. Nosotros hemos nacido con un sistema preparado para la contracción, pero no para entrenar, sino para vivir nuestra cotidianeidad. Este método es un método muy rico, muy, muy rico. Este método trabaja, el método de repeticiones 1, trabaja entre 80 y 85. Esto está mal, lo voy a corregir en vivo. Esto trabaja entre 80 y 85. Se ve que copié y pegué y quedó así esto. Así que está mal, 85%. Esto es el método de repeticiones 1. Las repeticiones por serie, también está mal, es entre 5 y 7. O sea, mayor cantidad. Las series es entre 3 y 5. La pausa también es entre 3 y 5, y aquí está bien. Y media alta o máxima posible es la velocidad de ejecución también. O sea que se ve que en la producción de la clase copié y pegué de este método y lo dejé así. Sobre todo la intensidad de las repeticiones y la serie. Bien, ahí está corregido y ahí está bien. En su apunte obviamente está bien. Y aprovecho algo para plantear. Cuando entre la clase, o sea, lo que el profesor dice, y el apunte, haya una diferencia, o en mi pizarrón en este caso, y lo que yo digo hay una diferencia, y por ejemplo en el día de hoy lo corregí ahora, pero vamos a suponer que no lo corrijo. Y ustedes tienen que en el apunte dice una cosa, que el profesor dice otra, y que el pizarrón dice otra,
siempre, siempre el que tiene razón es el apunte. ¿Por qué? Porque está tomado de libros. Yo me puedo acordar algo mal en el momento en el que estoy dando la clase, tanto presencial como ahora que lo estoy grabando, o puedo, como acabo de cometer un error recién, de dibujar mal el pizarrón, o sea, escribirlo. A veces lo escribo de memoria, a veces uso el apunte, entonces lo voy haciendo como ahora, mientras estoy dando la clase. Entonces me puedo equivocar. Pero lo que no está equivocado, porque está revisado, y es base científica, normalmente está escaneado, sacado de un libro, es el apunte. Entonces siempre tiene razón el apunte, si se compara con el profe en la clase, porque los profes nos podemos equivocar dando la clase. Un libro, un apunte, no es que no tenga, de hecho lo tienen algunos, los corregimos, pero la mayoría no tiene. Los libros, cuando tienen errores, mandan las editoriales lo que se llama fe de ratas, que es lo que yo les mando a ustedes cuando equivoco algún mail o algún apunte, algún texto, que son fe de errores que cometemos. Aproveché este error que cometí en la clase para que tengan en cuenta eso, de que siempre es el apunte. Porque en este momento que lo estoy viendo, busqué el apunte y lo tengo aquí al frente mío, y es efectivamente la intensidad 80-85, 5 a 7 repeticiones, 3 a 5 es la pausa, perfecto. Bien, entonces vamos a trabajar con el método de repeticiones 1. Obviamente bajó la intensidad, ¿no? Por lo tanto, cuando baja la intensidad, sube el volumen. Los tres métodos tienen una lógica, así se lo van aprendiendo. Los máximos del método anterior son los mínimos de este método, y viceversa. O sea que 85, que era el mínimo del método anterior, ahora es el máximo, y bajamos a 80. 5 series era lo máximo que se hacía, y ahora es lo mínimo, y pasamos a 7. O sea que al bajar el mínimo de intensidad, sube el máximo de volumen, o sea, de repeticiones por serie. 7. Se van a dar cuenta con la fuerza máxima que siempre tenemos mucha pausa entre series. Esto es lo que más nos cuesta entender, porque cuando el entrenamiento es empírico, o sea, no es de laboratorio, nadie mide la relación que hay entre el trabajo y la pausa, que en entrenamiento se llama densidad. Nosotros creemos que cuando tenemos la posibilidad ya, porque sentimos que estamos bien, ya podemos hacer la serie siguiente. Sin embargo, hay suficiente evidencia, si no, las publicaciones no serían tan claras al respecto, de que la recuperación química no va siempre de la mano con la recuperación, vamos a llamarle anímica. O sea, qué cansado que me siento. El cansancio como síntoma es un síntoma mentiroso. Les debe haber pasado algunas veces que llegan a sus casas un viernes a la noche, muertos de trabajar, de entrenar, de vivir, de estudiar. Pero que se olvidaron que un amigo de ustedes cumplía años ese día y que otros amigos le hacían una fiesta en su casa. Ustedes vienen en el tren, en el colectivo, en el subte, caminando, pedaleando a sus casas y llegan tipo 11 de la noche diciendo, si encuentro la cama me tiro y me desmayo, me muero en la cama. Pero cuando llegan, llega el mensaje de te estamos esperando. Ahí se bañan y se dan cuenta que milagrosamente pueden ir a seguir su día, digamos. ¿Pero por qué? Porque es una fiesta, porque tienen ganas de ir a ver a sus amigos y demás. Lo que es peor, o mejor, según el caso, después tipo 1 de la mañana, 2, se dan cuenta que están bailando también. Si ustedes le hacen acordar a su memoria emotiva, se van a acordar que hacía 4 horas, 10 y media, 11 de la noche, lo único que querían era dormir. Y ahora son las 2 y media, 3 de la mañana, y lo único que quieren es bailar. Algo pasó con el nivel de fatiga que tenían, ¿no es cierto? Bueno, eso es un aumento inconsciente, emotivo, de la capacidad de las células de producir energía. Se llaman reservas energéticas. O sea que todos nosotros tenemos energía de reserva en nuestro cuerpo que se utilizan de acuerdo al nivel de motivación que tiene nuestro cerebro. Bien, en el entrenamiento es igual. Hay días que nos levantamos mejor y que llegamos al gimnasio y hacemos una serie de fuerza máxima al 85%, y rompemos una determinada cantidad de proteínas contráctiles, pero amanecimos bien. Estamos felices por varias cosas, entre ellas algunos porque están entrenando y porque les gusta hacer fuerza. Hay un problema. Eso que es inconsciente y que tiene que ver con la emotividad, o sea, eso de que me siento bien y puedo tirar más kilos o puedo recuperarme menos,
Es inconsciente, pero no es químico. Es neuroquímico, o sea, es una química del cerebro, que produjo sustancias químicas que me dan felicidad y ánimo, pero no condice con la química del músculo. El músculo necesita un determinado tiempo para producir metabolismo, reacciones químicas, para que llegue la sangre, se llama capilarización ese fenómeno, para que tome el nutriente que necesita para el anabolismo, el núcleo, para activar a las enzimas que hacen el catabolismo de la sustancia, para configurar mecanismos internos del metabolismo, ya sea oxidativo, los glucogénicos, de proteínas, o sea, de aminoácidos. Todo eso tiene un tiempo medido en laboratorio. O sea que yo puedo estar bien o mal de ánimo, pero mis músculos no los recupera el ánimo intelectual ni emotivo. Los recupera la química orgánica, y eso es un reloj. Tengan o no ganas, las pausas se dan, y si se dan cuenta, cuando lo que yo necesito anabolizar son proteínas contráctiles, lo van a aprender en endocrino, el anabolismo proteico es tan complejo que cuando ustedes rompen mayormente proteínas y no sarcoplasma, el mínimo de pausa siempre es 3 minutos. Fíjense en esto, 3 minutos como mínimo es cuando hacen al 100% como cuando hacen al 80%. Es el mínimo. ¿Eh? O sea que cuando ustedes trabajan fuerza y rompen proteínas contráctiles, quieren que se anabolicen proteínas contráctiles, el tiempo que necesitan mínimo es 3 minutos. Si ustedes rompen sarcoplasma, el mínimo, ya lo vamos a ver en el otro método, es 2 minutos. Pero tiene que haber una ruptura casi exclusiva, por ejemplo, 12 repeticiones. Por ejemplo, 65-70% de la 1RM. Cuando no rompen tantas proteínas, o aunque las rompan, lo que ustedes quieren es recuperar. Las contráctiles necesitan 3 minutos. Y va a ser el caso del otro método. Esto es muy importante, porque cuando un alumno, por ejemplo, que podría estar trabajando con 7 repeticiones para fallar al 80%, trabaja 6, es posible que tenga la sensación de que se puede recuperar más lento. Sí podría recuperarse más lento, si ustedes quieren que se los diga así, pero no es conveniente. 3 minutos es lo mínimo medido en laboratorio, en la que las sustancias químicas del músculo, ayudadas por las hormonas y el sistema circulatorio, tiene para recuperarse. No es menor, no importa cómo hayan amanecido, qué tan fuerte se sientan, porque no estamos hablando de fuerza, ni de ánimo, ni de energía. Estamos hablando de metabolismo celular. Es una función química medida, tiene su propio mecanismo. 3 a 5 minutos de pausa. Fíjense que estoy hablando sobre un método, y si ustedes escuchan mi clase y miran su apunte, se van a dar cuenta que les digo algo que no está en ninguno de los dos lugares. Este es el momento en el que un profesor utiliza la clase para enseñarle cosas que están escritas a un alumno como si fuera una letra muerta. 3 a 5 minutos es química orgánica y no es discutible y no va a debate. No tiene que ver con las ganas de un alumno, y tiene que ver con con la fuerza motivacional del momento. Tiene que ver con la química del músculo, no del cerebro. Así que no importa que el alumno empiece a trabajar con intensidad más baja, se suple esto con el volumen. O sea, se suma a la intensidad baja el volumen alto para producir los efectos que buscamos. Si no, no se da la fuerza máxima como efecto. Igual el metodólogo planteó esta situación. Entonces, intensidad y volumen son inversamente proporcionales. Ya lo enseñé en el método anterior, pero si trabajo al 85% de la 1RM, entonces trabajo con 5 repeticiones. Y en lo posible con 4 o 5 series. Si tengo que trabajar con 3, porque mi alumno tiene bajos niveles de resistencia, está bien. Porque ahora hago este planteo. El alumno ahora tiene más volumen de trabajo. O sea que le está demandando algo a una capacidad motora, que es la resistencia. Cuando uno hace fuerza máxima pura, el volumen es bajo. Por lo tanto, hay más demanda que a la resistencia, a la flexibilidad y a la coordinación. A la coordinación para que no haya lo que llamamos
la fatiga, o sea, el cansancio o el fallo del aparato locomotor, el fallo mecánico. Cuando hablamos de, en este caso, que aumenta el volumen por sobre la intensidad, ¿no? Les decía recién, el volumen total del método de intensidades máximas 1 era entre 12 a 18 repeticiones. El de intensidades máximas 2 era entre 18 a 22 o 23 repeticiones. Y ahora estamos hablando de un método que puede llegar a 30 repeticiones. Por ejemplo, 5 series de 6 repeticiones son 30. 5 por 6, 30. Y en casos de alumnos que tienen una gran fuerza de resistencia, podrían hacer 5 series de 7 al 80. O sea que estarían trabajando al 80%. Eso es un volumen muy alto. Cuando el volumen es más alto que la intensidad, como en este caso, la capacidad motora que empieza a predominar es la resistencia. Es la capacidad motora que me permite recuperarme rápido y tolerar la fatiga. Muchas veces los entrenamientos de repeticiones 1 se hacen muy largos porque tienen muchos efectos bien específicos de la fuerza. Y algo muy importante, si se fijan las observaciones, ya se pueden empezar a utilizar con principiantes. O sea que es un método muy, muy usado en fuerza. Se pueden utilizar con principiantes, dice el pizarrón. Entonces ya es un método más universal. Ya trabajar con 7 repeticiones, con 4 series, 5, con 3 minutos de pausa, ya estamos hablando de entrenamientos, sobre todo sumado por el volumen del descanso, que siempre empieza siendo más cerca de 5 que de 4. Al ser una pausa activa, el corazón tiene que estar en 130 de frecuencia cardíaca. Esto es pausa activa, o sea que el corazón tiene que estar en 120, 130 de frecuencia, que es la base de la resistencia. Y si ustedes suman el tiempo, el alumno ya va a estar 40 o 45 minutos. Habíamos calculado con 3 ejercicios 45 minutos más o menos, y ahora con 3 ejercicios va a llegar a 50, 55 minutos, pero solo de fuerza. Hay que poner 15 a 20 minutos de calentamiento y otros 15 minutos de recuperación facilitada. Estamos hablando de sesiones cercanas a la hora 20, más o menos aquí. O sea que para tolerar ese tiempo con esta intensidad de trabajo, el alumno requiere un nivel de resistencia un poco más alto. ¿Bien? Entonces, aquí no hay que olvidar esa combinación. Y después otra cosa para aprender a combinar aquí, tenemos la velocidad de ejecución. La velocidad de ejecución media-alta significa que si el ejercicio que estoy usando yo dura 5 segundos o 4 segundos, de 1 RM, lo puedo utilizar en 5 segundos. Esa es una velocidad de ejecución media. Alta sería utilizarlo a la velocidad de ejecución media que él tiene, o sea, la normal, si era 5,5. Pero máxima posible sería trabajarlo en 4 segundos. O sea que yo aquí tengo un rango entre 4, 5 a 6 segundos. 6 segundos, media, alta, el tiempo específico, y máxima posible sería un segundo menos. ¿Cuándo utilizo? Lo ideal es empezar con media, seguir alta y llegar a la máxima posible. O sea, progresar, así como progresamos en intensidades, también progresar en trabajar cuanto, fíjense, indirectamente proporcional. Cuanto mayor en la intensidad, tendría que tender a lo máximo posible para que haya lo que ustedes conocen como sumación. O sea, no es que al 80% hago la máxima posible, no porque el peso ya me lo permite. No estoy entrenando, estoy usando lo que tengo. Así que no importa si hacen al 80% alta o media alta. O sea, 5 segundos, bueno, lo hago en 5 segundos. Lo importante es máxima posible. Una vez que hago la máxima posible, con 80 voy a 85. Y ahí es donde busco la máxima posible. Ese es lo más puro del método. O sea, trabajar con, buscar, empezar con la intensidad más baja para llegar a la más alta. Empezar con la intensidad, velocidad de ejecución media para llegar a la máxima. Empezar con 5 minutos de pausa para llegar a 3 minutos, porque mejorar la densidad también es mejorar la fuerza, mejora la curva de fuerza-tiempo aquí. Y las series, combinarlas adecuadamente. Cuando empiezo con 7, estoy con 3. Sumo a 7 y le pongo 4. Bajo a 6. Cuando estoy en 6, voy a 4. Y después soy a 5. Y después hago 5 por 5. Y después 5 por 6, y así. Trato de empezar con
Si empiezo con menos repeticiones, porque mi alumno se fatiga rápidamente, entonces empiezo con 5 y con menos, y empiezo a subir. Voy a 6, menos, subo, y así. ¿Bien? O sea que hay que aprender, eso se llama progresión de la carga, que es un principio biológico del entrenamiento. O sea que un entrenador, por eso somos planificadores. Planificamos la organización de la carga. Y lo analizamos así como lo hice yo recién en voz alta. Por eso, en el apunte de metodología van a tener muchas clases en las que les enseño a aplicar el método. Eso es tarea de un docente, enseñar a aplicar algo que está como letra muerta en un apunte o en un libro. Bien, entonces, aquí es donde cumplimos los principios de los entrenadores. Está el principio de progresión de carga y el principio, que era un principio pedagógico, que es de accesibilidad, ir de lo poco a lo mucho. Ya saben que los alumnos vienen a mí a entrenar y tienen diferentes tipos de fibras musculares que son con las que nacieron. Si el alumno tiene una tendencia, fibra de contracción rápida, se fatiga antes. Entonces para él es más fácil empezar con 5 repeticiones que con 7. Y le es mucho más fácil levantar 85 kilos que levantar 80. Entonces tengo que tratar de empezar con 80 y tratar de que haga 5, después 6 y después que llegue a 7. Y ahí recién me voy a 85. O 85 un poco más, menos, perdón. 83%, por ejemplo. Y después llegar a 85. Siempre tengo que entrenarle primero lo que Michel Pradet, que es un autor francés de preparación física, llama lo más fácil para el deportista. El deportista siempre tiene algo que es fácil. Por ejemplo, a alguien con fibras de contracción rápida le gusta más la intensidad que el volumen. Bueno, pues hay que entrenarle ese punto débil, como dice Pradet. El punto flaco, dicen los españoles. O sea, lo que más le cuesta al alumno, sobre todo al inicio del entrenamiento de la fuerza. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Porque es fuerza máxima. Bien. Perfecto. Ahora, carácter del esfuerzo, y aquí vamos a aprender algo que tiene este método y el que viene, que es lo último que vamos a aprender el día de hoy. Fíjense, voy a leer el carácter del esfuerzo. Dice, máximo número posible de repeticiones por serie. El máximo, o sea, fallo. Carácter del esfuerzo, fallo. Este método, y esto es lo que voy a explicar ahora, puede tener una variante. Este método puede tener una variante. Primero explico este concepto, variante. O sea que hay métodos que en fuerza máxima son 2, el de repeticiones 1 y el de repeticiones 2, el que viene, que tienen una variante, o sea que lo pueden usar como variante. Enseño algo. Cuando uno del método tiene una variante, primero se hace el método puro, aquí está, y después hago la variante. ¿Está bien? Primero el método puro, después la variante. No empiezo con la variante. Es muy importante que entiendan eso. Voy a dar un ejemplo más torpe, pero más fácil de entender. Ustedes saben que ustedes hacen el cimiento en la casa, después la pared, después el techo, ¿no? Bien. Ahora, cuando yo entro a una casa, veo que la pared está blanca y revocada, ¿no? Cuando entro a una casa. Entonces, de pronto, digo, ya sé, voy a hacer la pared. Y aprovecho que hay sol, que se va a secar más fácil, todavía no puse el techo, y aparte revoco y aparte pinto. Y después le pongo el techo. Se habrán dado cuenta que eso en una obra no pasa nunca. La razón, la experiencia. Si hubiera hecho eso durante muchas veces, puede ocurrir que venga una tormenta y lave todo, ¿no? Entonces, el día que yo lo decido hay sol, pero 5 días después no, y el proceso que yo dije en el medio tarda entre 6 y 8 días. Entonces, parece casi una obviedad, pero hoy en día se hace el cimiento, las paredes y el techo, y después se trabaja dentro. Con el entrenamiento es algo parecido. Si bien yo puedo ir a un gimnasio y hacer un método como a mí se me ocurra, por ejemplo, digo, hay la variante del método, sobre todo, aclaro que este método es muy usado en su variante y ya se van a dar cuenta por qué. Tiene que ver con la estética, por eso. Utilizan la variante antes que el método, o sea, pintan antes de poner el techo. Y hay un pequeño problema porque el techo es lo que permite que no entre después la humedad y que no se moje. Sobre todo la humedad inclusive de la noche, que es la humedad que hay a veces en lo que llamamos el rocío, que es imperceptible, que uno no se da cuenta. Bueno, aquí pasa lo mismo. El método puro logra efectos como desarrollar la fuerza máxima, por ejemplo. O sea, aumentar la cantidad aquí de proteínas contráctiles,
Obviamente, al ser 85% hay una mezcla de serie y paralelo. Pero cuando baja al 80%, sigue con la proteína miofibrilar. Solo que ahora casi exclusivamente en paralelo. Por eso da tono aparte. Y por eso tiene una hipertrofia media, porque hay un tono un poco más elevado que en los métodos anteriores. Pero sigue desarrollando la fuerza máxima. Significa que sigue entrenando al músculo a que haga anabolismo miofibrilar. Es muy importante eso en la fuerza. Es cierto que hay una menor influencia que los métodos anteriores en los factores nerviosos, como dice aquí. Claro, baja el nivel de índice de manifestación de la fuerza fundamentalmente porque los mecanismos nerviosos ya no se dan, por ejemplo, un reclutamiento es medio bajo, ya no hay un reclutamiento alto. Ya la velocidad de ejecución no se da, o sea que la sumación, cuando es media, la sumación es media también, tirando a baja. Cuando es alta es la correcta y la máxima posible, pero tampoco hay explosión, o sea que la sumación también es débil. Entonces, la coordinación intermuscular, o sea, la influencia de factores nerviosos es bajo, por lo tanto también podría haber una activación de Golgi en este momento. Todo esto se logra con el método puro. Lo usamos mucho porque lo podemos usar con principiantes, sobre todo cuando el máximo de repeticiones no es el máximo. Por ejemplo, no hago 5 series de 7 repeticiones al 80. Lo puedo hacer, no hace falta que falle mi alumno. Lo que sí tienen que saber es que el músculo, que la máxima tensión del músculo en este método, se logra al final del proceso. O sea, cuando el alumno ha hecho todo el entrenamiento. Por eso ese es el método específico. Lo dice aquí, ¿ven? La tensión muscular máxima, o sea, que es lo que buscamos nosotros, el catabolismo bioquímico del músculo, se alcanza solo en las últimas repeticiones. Porque al empezar con 80%, el músculo no se fatiga en la primera serie, en la primera repetición, ni en la segunda, ni en la tercera. Empieza recién a desgastarse metabólicamente en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima. Aquí. O en la tercera, cuarta, quinta. O en la cuarta, quinta y sexta. Aquí. ¿Ven? Si son 6, 7. Y fundamentalmente el entrenamiento se da más en la serie número 4, en la serie número 5. No tanto en la serie 1 o en la serie 2. Porque se empieza a dar por fatiga de carga, o sea, de suma de estímulos. Bien, entonces, para empezar a entrenar la variante, que todavía no la enseñé, pero para empezar a entrenarla, primero necesitan trabajar al menos 2 a 4 semanas con el método específico. Y después lo varían. Porque le dieron al músculo un metabolismo más desarrollado, más proteína, más sarcoplasma, más coordinación neuro. Con esa carga. Ahora voy a enseñarles la variante. En el gimnasio se llama series con ayudas. Aquí le llamamos repeticiones con ayuda. O sea que el alumno falla en la repetición número 7, falla, o sea que él solo no podría hacer otra repetición. Pero nosotros, utilizando el concepto de palanca, lo podemos ayudar. Si está haciendo un press de hombro y la barra está abajo, para subir a hacer la contracción concéntrica, lo ayudan un poquito al alumno. O sea, de manera pareja, ponen las dos manos a donde el alumnito tiene que trabajar y ayudo con mis dos manos para que él pueda sacar a la barra de su posición de máxima. En este caso, como va a ser una abducción, está en la máxima aducción que puede hacer el hombro con una barra. Entonces, llega a su posición de aducción y va a empezar la abducción, que es el press, en este caso, del hombro. Y no puede hacerlo solo. O sea, 7 hace solo, pero la octava no lo hace solo. ¿Cómo se llama esa octava? Una repetición con ayuda. Esa es la famosa repetición con ayuda. Y lo explica el apunte, dice, consiste en hacer 1 a 3 repeticiones más por serie con ayuda de un compañero. O sea que es cuando el ejecutante ya no puede realizarlas por sí solo. Normalmente es cuando falla. Por eso hay que mejorar el concepto de fallo antes de hacer la serie o la repetición con ayuda, para que sea serie con ayuda. Si hace 2 repeticiones con ayuda o 3, estará haciendo una serie total con ayuda. Se empieza a llamar serie con ayuda. Lo puede hacer un compañero o el entrenador mismo.
Obviamente solo no sirve, no hay forma de ayudarme solo, ¿no? Bien, la forma que tenemos de ayudarnos solos no es válida en el entrenamiento, que sería cambiar el ejercicio, pero no es válida en el entrenamiento de fuerza, no es válida. Bien, esas son las famosas series con ayuda. Y es una variante de un método, se hace después que el método. Ya vamos a aprender para qué se hace una serie con ayuda. O sea, el método de repetición es uno, que tiene un buen desarrollo de fuerza máxima y de hipertrofia media, ya hay tono allí. ¿Por qué? Hay tono por la cantidad de repeticiones. Al aumentar mucho el volumen, las proteínas se ponen más en paralelo que en serie, también por el nivel de intensidad, eso, y fundamentalmente por la coordinación neuro, o sea, la velocidad de ejecución, que tiene como positivo el aumento de la hipertrofia media y de la fuerza, y como negativo, la menor influencia sobre los factores nerviosos. Estamos hablando de los efectos. Y como carácter de esfuerzo, lo que hace predominar en el método de repeticiones es el hecho de que con este método se pueden utilizar repeticiones y crear series con ayuda. ¿Bien? Vamos al otro método de repeticiones, que es el método de repeticiones 2. Obviamente baja la intensidad. Es el segundo método de repeticiones, es el segundo método que se utiliza de intensidades medias. O sea, llegamos al 70%. Pero trabajamos primero al 80%, otra vez 80%, que era el piso anterior, pasa a ser el máximo aquí, y 70% es lo mínimo que vamos a usar. Y aquí aparecen el volumen más alto que tiene la fuerza, hasta 12 repeticiones. ¿Ven? 12 repeticiones al 70%. Y 5, que era lo anterior por el 85%, pasa a ser 6, porque tenemos aquí el 80%, el mínimo. No voy a enseñar lo mismo que ya dije, o sea que cuando la intensidad es más alta, las repeticiones y las series empiezan a ser más bajas y se cruzan cuando es más baja y son más alto el volumen. Fíjense, aquí tenemos la posibilidad que les dije de hacer 12 repeticiones, o 10, al 70%, y dar una pausa de 2 minutos. Al dar una pausa de 2 minutos, yo mismo estoy diciendo que quiero que se hipertrofie el sarcoplasma. Porque no le estoy dando tiempo a las pocas proteínas contráctiles que rompía. El 70% se rompe pocas proteínas contráctiles. Muy pocas. Entonces, le doy sentido, no a las proteínas, sino al sarcoplasma, dándole 2 minutos. Ahora, si yo quisiera, aún con 70, no hago 12, hago 10, pero quisiera que se anabolicen más las proteínas, entonces le doy 3 minutos. Y listo. Aquí es donde expliqué también en el método anterior, es en donde soy capaz de, a través de la pausa, activar uno u otro factor químico en la recuperación. ¿Bien? La velocidad de ejecución es muy parecida, también puedo optar exactamente igual que la otra. Y tiene otro parecido en el carácter de esfuerzo. Este método también hay que consolidarlo y también se puede utilizar la misma variante que en el método anterior. O sea que este método también puede trabajar con series, primero repeticiones con ayuda, para crear series con ayuda. También se puede. Es menos usado igual, es menos usado que el anterior. Tiene que ver con un efecto que tiene el método y para qué se lo utiliza. Ahora lo único que quiero enseñar es que existen los métodos con series con ayuda, que forman parte de una variante de 2 métodos específicos, que tienen que ver con la búsqueda de reacciones químicas para utilizar mayor cantidad de fibras para poder lograr mejoras en los deportistas. ¿Bien? Entonces, el método de repeticiones 1 y 2, que son métodos de cargas medias, que tienen un abanico de trabajo entre el 70%, que es el método de repeticiones 2, lo más básico, al 85%, que es lo más alto de repeticiones 1. En ese abanico adapto a mi alumno para la fuerza máxima. De hecho, el efecto que logro con este método también es fuerza máxima. Lo que pasa es que la otra, al trabajar solamente hasta el 80, la hipertrofia era media, y era media porque lográbamos hipertrofia en paralelo. Pero ahora la hipertrofia muscular no es media, es alta.
¿Por qué? Porque a la hipertrofia que logro al 80, que es en paralelo, le sumo la sarcoplasmática, cuando trabajo al 70. Entonces ya el músculo crece más, la sección transversal crece más. Este método es intermedio. Con el método puedo usar la miofibrilar y la sarcoplasmática, pero la miofibrilar en paralelo más que en serie. Directamente, si el otro método, el de repeticiones 1, era un efecto bajo, este ya es un efecto pobre sobre el índice de manifestación. Técnicamente podríamos decir que no se entrena casi la coordinación neuromuscular, excepto cuando la velocidad de ejecución es máximo posible. Por lo tanto, no es que no hay un aumento en el déficit. Perdón, no es que, disculpen, no aumenta solo la IMF, sino que aumenta el déficit de fuerza. O sea que no hay que usar mucho tiempo el método de repeticiones 2, porque estoy haciendo algo que puedo no querer de mi alumno. Y es que aumento el déficit de fuerza, o sea, la relación que hay entre la fuerza ganada y la fuerza aplicada. Y esto voy a explicar ahora mismo. Dice, mayor amplitud de unidades motoras reclutadas y agotadas. ¿Qué significa? Las unidades motoras que se reclutan, sobre todo cuando se utiliza el sistema de series con ayudas, que voy a explicar ahora, aumenta mucho. Eso es lo que permite una hipertrofia muscular alta. Hacer 3 a 5 series de 12 repeticiones es típico de las rutinas de gimnasio, porque se trabaja mucho sobre la hipertrofia alta, o sea, es cuando el alumno busca estética, cuando entrena. Y la razón por la que eso se da es porque en las mismas series de trabajo, aquí en estas 5 series de 12 repeticiones, por ejemplo, al 70%, las unidades motoras que utilizo, primero las recluto, o sea que las activo, pero después las agoto, o sea que les gasto tanto las proteínas como el sarcoplasma. Entonces logro una ruptura del músculo casi completa. Esa es la razón por la que se utiliza a nivel químico y del aparato locomotor a las series con ayuda. Cuando el método es puro, o sea, sin la variante, es muy adecuado para principiantes. No es adecuado si no se requiere el aumento de peso, porque el peso en kilos aumenta cuando aumenta mucho el sarcoplasma. O sea que si la persona no quiere aumentar de peso, no es un método que se debe usar mucho tiempo. Y tiene la ventaja de que se puede considerar como la parte básica del entrenamiento. O sea, el método de repeticiones 2 sirve para adaptar a un alumno que tenga buenos niveles de fuerza y de adaptación, sobre todo del aparato locomotor. Pero este método hay que combinarlo con métodos de una intensidad mayor, porque si no es muy sarcoplasmático y puede hacer que se diluyan mucho las proteínas contráctiles. Entonces hay que complementarse con otros de mayor intensidad. En la próxima clase voy a enseñar esto de complementarse. Esta palabrita voy a enseñar cómo se hace en fuerza. Para lograr efectos aplicables en el rendimiento deportivo. Porque cuando uno está en el gimnasio y trabaja solo por estética, o sea que no va a usar la manifestación de la fuerza, sino para la estética, entonces no suele complementarse ni combinarse el método. Y eso es un error que voy a marcar en otra clase. Y en los deportistas, cuando entrenan de manera puramente deportiva, o sea, deportistas de competición, no usan casi este método más que para adaptaciones básicas. Pero no lo usan porque no tiene una aplicación. Al no tener índice de manifestación y aumentar el déficit de fuerza, es como que, lo voy a decir en términos de gimnasio, no es negocio para un deportista. ¿Bien? Si yo soy un deportista, entreno para mejorar mi deporte, ¿no? Para mejorar mi actividad. Lo mismo si yo soy una persona que me encanta la estética, pero bueno, soy papá, tengo 3 hijos chicos, tengo que ayudar en mi casa, tengo que trabajar, perdón, en mi casa, disculpen, tengo que trabajar en mi casa, tengo que activar mucho mi cuerpo, mi trabajo es físico, entonces no puedo entrenar como si mi cuerpo no lo iría a usar nunca más que para mostrarlo, que es lo típico del culturismo, por ejemplo. ¿No? No olviden que no solo los deportistas usan el cuerpo, también las personas que tienen actividades, vida activa, ya sea por su trabajo o por su nivel de actividad familiar. Bien, entonces hay que tener cuidado con los métodos que son muy de hipertrofia sarcoplasmática.
Bien, les dije que les iba a explicar ahora esto de los efectos que producen a nivel químico y muscular. Último concepto teórico de la clase de hoy. En los últimos dos métodos, de repeticiones 1 y 2, dice el pizarrón, se producen agotamiento, aquí está la frase, de las unidades motoras reclutadas. Por eso el efecto principal tiene lugar disculpen, me voy con el mate. Dice, se producen solamente en el agotamiento de las reclutadas. O sea, recluto unidades motoras. Voy a explicar esto con un ejemplo. Por ejemplo, yo digo, voy a hacer 3 series, 12 repeticiones, al 75% con 2 minutos de pausa. Esta serie está armada con un alumno entrenado. ¿Por qué? Porque trabajar con 12 al 75 ya requirió de que esté muy entrenado en las puntas. O sea, se adaptó tanto trabajando 12 repeticiones al 70 que ya puedo aumentar la intensidad al 75. Pero no solamente eso, sino que para que sea más sarcoplasmático todavía, no dejo que se recupere 3 minutos. Perdón, disculpen, no dejo que se recupere 2. Uy, estoy mudo. Después que me aburrí quedé mudo. Vuelvo. No solo estoy adaptado porque el volumen de 12 repeticiones lo hago con 75%, o sea que y hay una adaptación aquí en relación volumen-intensidad, ahora voy a tratar de decirlo bien, sino que aparte no utilizo 3 minutos para que se me también, como efecto, tenga una hipertrofia miofibrilar. No, uso 2 minutos. O sea que obligo a mis sistemas metabólicos a producir mayor cantidad de acidez en el músculo. Expliqué la dosificación de carga que escribí aquí. 3 series de 12 repeticiones, 75, con 2 minutos de pausa. Lo voy a decir en términos que todos van a entender. Esta dosificación de carga es bien hipertrófica de lo que en el gimnasio llamamos rutinas de hipertrofia, porque es la que busca la estética. ¿Bien? A propósito puse este ejemplo. Sigamos. El alumno va a hacer 3 repeticiones, 12 repeticiones. Las primeras repeticiones, ¿qué va a hacer? Al trabajar al 75%, está reclutando las fibras más lentas. O sea que a mi sistema nervioso le digo, voy a levantar kilos por un 75%. Entonces el sistema nervioso recluta las unidades lentas. Por eso, lo tienen en el apunte, Sapsiowski, que es el autor que investiga, dice, se reclutan las fibras lentas, pero debido a la baja tensión y duración de la contracción muscular, generalmente no son agotadas. O sea que en las primeras repeticiones, de las 12, la primera, lenta. Segunda, lentas. Tercera repetición, lenta. Las estoy reclutando, pero no las estoy agotando. Y si no se agotan, no se entrenan. No olviden que el entrenamiento se da porque fatigo al punto del shock a la fibra. Las repeticiones intermedias, estábamos en las 3, 4 primeras. Ahora vamos a las 3 o 4 segundas, o sea, entre 7 y 8 repeticiones de las 12 que tengo que hacer. En esta fase, solo las que había reclutado aquí, no olviden que yo tengo un paquete de fibras de 100 a 150, de las cuales supongamos que tengo 60 fibras en el músculo que estoy trabajando. De esas 60 fibras, hay 30 que son lentas. ¿Sí? Bien, de esas 30 que tengo lentas, yo primero recluté 10, después 20. Y me quedan 10 todavía. ¿Por qué? Porque estoy trabajando recién. El músculo está trabajando, no está totalmente agotado. Está trabajando. Cuando termina de trabajar el músculo, termina de trabajar, la tercera, cuarta repetición va a ser la número 5 y empieza a reclutar más unidades motoras. Pero las que estaban reclutadas se empiezan a cansar, o sea, a fatigar. Porque yo sigo entrenando. Entonces, solo las que habían reclutado aquí se empiezan a entrenar durante la serie. Y empiezo a usar las intermedias. O sea que en las repeticiones intermedias entreno a las que había cansado antes y empiezo a reclutar a las nuevas, que vendrían a ser las intermedias. Y en las últimas repeticiones,
repetición 8, 9, 10, 11, 12, vamos a suponer, 4, 5 últimas, se recluta hasta el fallo, por eso termina ahí en las series, las repeticiones serían, que es el máximo de repeticiones posible, se recluta al máximo número las unidades motoras disponibles. O sea, todas las que me quedaban a mí, más o menos, sin usar reclutar, sin fatigar intermedias, todas requieren, todas las que utilizo en esa serie, quedan divididas entre las que fatigué, o sea que las que choqueé, y las que no choqueé, con el sustancial efecto de entrenamiento solo con las que choqueé, o sea con las fatigadas. O sea que cuando llego a 12, yo entrené a casi todas las lentas y a casi todas las intermedias, pero casi todas, no todas. Y muy posiblemente muy pocas rápidas a ninguna, según el alumno que tenga. ¿Por qué se crea el método de con ayuda? Porque los investigadores en el laboratorio dijeron, mira, si este alumno que ya falló, siguiera 2 o 3 repeticiones más, usaría las únicas que les quedan disponibles. Porque el sistema nervioso que recluta, no le importa la fibra que recluta, solo sabe que el sistema nervioso requiere responder a que el alumno haga 1, 2 o 3 repeticiones más. Entonces, todas las que están fatigadas, pero no exhaustas, las va a reclutar el sistema nervioso ante esa demanda del entrenador. Y ahí es donde entran las series con ayuda. Y ese es el criterio técnico con el que se hace una serie con ayuda. Porque en laboratorio se dan cuenta que cuando terminan series muy exhaustas, las fibras que utilizó el alumno son entre un 75 al 80% de fibras, pero les faltan otras. Entonces, ¿qué hace el metodólogo? Dicen, a ver, que haga series con ayuda. Y ahí el entrenador u otra persona, normalmente es un ayudante de laboratorio, ayuda al alumno de que haga 1, 2 o 3 series más. Y cuando termina esa serie, el electromiógrafo dice, bueno, ahora sí falló el músculo. O sea, utilizó todas las fibras que tiene. Por lo tanto, entrenó todo el músculo. Las series con ayuda, bien hechas, significa que son series que ya se trabajó las adaptaciones de la fuerza, pero también de la flexibilidad, también de la resistencia y de la coordinación, y obviamente de la velocidad, de todas las capacidades motoras. Si el entrenador planificó bien todo el plan del alumno, cuando hizo repeticiones con serie, le permitió fatigar, reclutar y dejar exhaustas, o sea, recluta, usa, entrena, o sea, gasta el metabolismo y choquea a casi toda la masa muscular involucrada en ese ejercicio. Para eso se utilizan las series con ayuda en el entrenamiento deportivo. ¿Bien? Bien, hasta hoy, listo. Fíjense ustedes cómo estas clases son lentas porque explico un montón de cosas, pero no son tanto lo que avanzamos en el apunte. O sea que los trabajos prácticos tienen más que ver con que sigan analizando los métodos, pero es muy importante que tomen apunte de las clases, porque yo enseño cosas que les sirven más para la práctica, porque ese es el objetivo de darles clases de métodos a un futuro entrenador. Bien, gracias por la atención, que tengan un buen día.